La noche cayó sobre los Andes como una sombra impenetrable. El viento soplaba con fuerza, arrastrando las hojas secas de los árboles que rodeaban el antiguo templo. En el aire flotaba el eco de un grito, un susurro mortal que se perdía en la oscuridad. En el altar, una figura encapuchada sostenía un objeto sagrado, ahora quebrado. Con el resquebrajamiento, algo despertó, la tierra tembló, las estrellas titilaron y una maldición se liberó. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío abrumador, hasta que el nombre de un dios resonó entre las piedras sin ti. Unos pasos crujieron sobre la piedra fría, y un hombre de rostro sombrío apareció, sus ojos brillando con una luz extraña. El destino ya está sellado, murmuró. En ese instante, la verdad que nadie debía conocer comenzó a desmoronarse, revelando secretos que cambiarían para siempre el destino de todos. El viento aullaba como un lamento, mientras la figura desaparecía en la oscuridad, dejando atrás solo la promesa de lo que estaba por venir. La figura encapuchada desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí solo el eco de su paso y el aroma a tierra mojada que se mezclaba con el viento frío. Las estrellas brillaban con una intensidad sobrenatural, pero algo en el aire se sentía diferente, como si la noche estuviera a punto de cambiar para siempre. Hannah se quedó sola, de pie frente al altar roto. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino también por el peso de lo que había presenciado. La leyenda de la antigua profecía había sido más que un cuento, más que una advertencia. Ahora, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente. ¿Qué ha despertado?, se preguntó, mientras miraba al cielo, intentando entender el significado detrás de ese momento. Algo profundo había cambiado, y no podía volver atrás. El destino que tanto había temido ya la alcanzaba, y las sombras que la rodeaban no eran solo oscuridad, sino la antesala de lo que se avecinaba. Mientras el viento susurraba entre las ruinas, Hannah se apartó del altar, tomando un paso atrás. Algo oscuro y profundo había tocado la tierra, y sentía su presencia en cada rincón del templo. Los dioses, si es que alguna vez habían existido, ya no observaban con benevolencia. Algo más grande que ellos había tomado el control, y las fuerzas que luchaban por su destino ya no eran solo mortales. No puedo seguir ignorando lo que está en juego, murmuró. Se dio la vuelta, el peso de la decisión pesada sobre su pecho. La profecía era más que palabras vacías. Las señales ya estaban aquí marcando su camino. Pero, ¿cómo luchar contra un destino tan poderoso? El sudor le cubría la frente mientras el eco de antiguos cantos y rituales parecía reverberar en su mente. Las sombras se alargaban a su alrededor, como si la oscuridad misma intentara tomarla. El silencio que había seguido al quebranto del objeto se rompió por un susurro lejano, como un llamado. Hannah no podía ignorarlo. Algo la empujaba a seguir adelante, una fuerza que había estado esperando durante siglos. Con cada paso, sentía que la tierra bajo sus pies vibraba más fuerte. No puedo huir de esto, pensó. Se adentró más en las ruinas, guiada por una voz que solo ella podía escuchar. Los muros, cubiertos por el paso del tiempo, le parecían más cercanos, casi vivos. La historia antigua de los dioses caídos y los sacrificios olvidados comenzaba a tomar forma a su alrededor. Cada piedra susurraba secretos perdidos, y Hannah comenzaba a entender lo que estaba en juego. La humanidad no era la dueña de su destino, sino meros peones. La oscuridad envolvía todo, y el aire estaba denso, cargado de presagios. Hannah se detuvo ante un viejo mural tallado en la roca. Era una representación de los dioses, pero algo en los ojos de las figuras grabadas parecía humano, demasiado real. De alguna manera, se sentía observada, como si las figuras pudieran ver dentro de ella. ¿Qué es esto?, susurró tocando una de las figuras. En ese instante, la roca pareció vibrar bajo su toque, y las luces parpadearon a su alrededor. Un rugido lejano rompió el silencio, y el templo comenzó a temblar. La profecía no solo era un conjunto de palabras, sino un portal a algo más. Algo antiguo y poderoso estaba a punto de despertar. Hannah retrocedió, el miedo invadiendo su cuerpo.
No había vuelta atrás. La luz del amanecer filtraba sus primeros rayos sobre las montañas, mientras Hannah avanzaba por un sendero olvidado entre los árboles. El aire era fresco, pero cargado con una tensión palpable. Desde su último encuentro con las ruinas, su mente no dejaba de dar vueltas a las palabras del misterioso hombre. La profecía, que hasta ese momento solo había sido una historia contada por ancianos, ahora era su realidad. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad, pero también a un destino del que no podía escapar. ¿Cómo puedo evitar lo inevitable?, pensó, mientras su corazón latía con fuerza. A lo lejos, un susurro casi inaudible parecía llamarla. Se detuvo y miró hacia la cima de la montaña, donde el sol comenzaba a iluminar las sombras. Algo estaba por revelarse, y ella sabía que no podía volver atrás. Mientras se adentraba más en el bosque, el eco de los antiguos dioses resonaba en su mente, recordándole que su destino estaba sellado. El peso de la incertidumbre la rodeaba, pero la curiosidad seguía empujándola hacia adelante. El bosque parecía más denso a medida que Hannah avanzaba, como si las sombras intentaran cerrarse a su alrededor. Cada paso parecía resonar más fuerte en sus oídos, hasta que un grito lejano rompió el silencio. ¿Quién está ahí?, preguntó, girándose rápidamente, su voz temblando por la inquietud. No hubo respuesta, solo el eco del viento moviendo las hojas. El aire se sentía pesado, como si algo invisible las estuviera observando. De repente, un movimiento en el borde de su visión captó su atención. Con cautela, avanzó hacia el sonido, sus pasos ahora más firmes, pero su corazón seguía acelerado. La sensación de estar siendo seguida la hizo sentir vulnerable, como si estuviera siendo cazada por una fuerza que no podía comprender. «No es posible», susurró, mientras su mano rozaba la empuñadura de su daga. Los árboles se alzaban como gigantes, pero el camino parecía interminable, como si el bosque mismo hubiera tomado vida. La sensación de ser observada no desaparecía. Hannah avanzó, su respiración se volvió más rápida, pero aún así no podía deshacerse de la creciente sensación de peligro. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, una figura emergió de las sombras, un hombre alto y delgado, con ojos tan fríos como la noche misma. «No deberías estar aquí», dijo con una voz profunda y grave, su tono lleno de desdén. Hannah lo miró fijamente, sin saber si debía huir o enfrentarse a él. «¿Quién eres?», preguntó, su voz firme, pero con un dejo de incertidumbre. El hombre sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Soy quien guarda los secretos que los dioses olvidaron», respondió. Sus palabras parecían cargadas de un conocimiento profundo, como si hubiera estado esperando a alguien. Hannah sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. El hombre no era solo un guardián, sino una advertencia. «Vas demasiado lejos», añadió, antes de dar un paso atrás hacia la oscuridad. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, dejándola sola nuevamente. Hannah no pudo dejar de pensar en las palabras del misterioso hombre. Los secretos que los dioses olvidaron resonaban en su mente, y algo en su interior le decía que esa frase no era solo una advertencia, sino una clave. El camino hacia el altar ancestral no era solo físico, sino espiritual. A medida que avanzaba hacia su destino, las visiones del pasado comenzaban a llenarla. Fragmentos de recuerdos de tiempos antiguos, de dioses que una vez caminaron sobre la tierra. «Estoy destinada a algo más grande. Pero, ¿qué es?», se preguntó. El viento comenzó a soplar con más fuerza, trayendo consigo ecos de voces lejanas. De repente, una visión del antiguo templo apareció frente a ella, como una imagen proyectada en las sombras. Se acercó a la visión, su corazón acelerado, y un sentimiento de revelación comenzó a apoderarse de ella. El templo frente a ella parecía más cercano, como si la distancia entre ellos se hubiera reducido a un suspiro. Hannah avanzó con decisión, sus pasos guiados por una fuerza interior que apenas comprendía. Cuando finalmente llegó a las puertas del templo, una sensación de sacralidad la envolvió, como si hubiera cruzado un umbral que la separaba de la mortalidad. «Aquí es donde todo cambia», pensó. Con la mano temblorosa, empujó la puerta de piedra. La oscuridad en el interior era profunda,
pero algo en su interior la instaba a entrar. De repente, escuchó una voz que parecía venir de todas direcciones, una voz familiar y lejana a la vez. «Eres la elegida», murmuró. Hannah se detuvo, el miedo apoderándose de ella. ¿Quién había hablado? La oscuridad del templo se sentía ahora como una presencia tangible, y su destino estaba finalmente frente a ella. El templo ante ella parecía más grande ahora, como si las piedras mismas hubieran crecido con el tiempo. A medida que cruzaba el umbral, sentía que algo oscuro se deslizaba dentro de ella. El aire dentro del templo era denso, cargado de historia, pero también de desolación. El eco de sus pasos resonaba por las paredes vacías, como si él estuviera escuchando. «¿Qué sucedió aquí?», pensó, observando las viejas inscripciones en las paredes. «Shh». La quietud del lugar la envolvía, pero a cada paso, algo más pesado y palpable parecía acercarse. La profecía de la que había oído hablar se estaba desmoronando frente a ella, revelando verdades que no estaba preparada para aceptar. En ese momento, un sonido bajo, como un susurro de viento, surgió del fondo de la sala. Algo estaba esperando. Hannah se acercó al altar, su corazón latiendo con fuerza. Las paredes del templo parecían encerrar secretos que ni los dioses podían comprender. Frente a ella, un pedestal vacío esperaba, pero la sensación de que algo faltaba era inconfundible. «¿Qué debo hacer?», susurró, mirando el vacío que se extendía ante ella. Fue entonces cuando lo vio una figura, un hombre que emergía de las sombras. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. «La verdad no está en lo que ves, sino en lo que no entiendes», dijo él, su voz baja, casi como un susurro de viento. Hannah no sabía si temerle o confiar en él, pero una fuerza invisible la mantenía inmóvil. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, intentando mantener la calma. La figura la miró fijamente. «El destino no tiene piedad para aquellos que lo buscan», respondió, antes de desaparecer en las sombras. El hombre había desaparecido, pero las palabras que había dejado atrás resonaban en la mente de Hannah. «El destino no tiene piedad». ¿Acaso ella había estado buscando su destino todo este tiempo sin saberlo? La oscuridad del templo la envolvía, y las sombras parecían moverse por sí solas. Las visiones comenzaron a llenar su mente: un templo en ruinas, un sacrificio, un dios caído. Un dios caído. ¿Qué papel jugaba ella en todo esto? «Soy solo una pieza en un juego mucho más grande», pensó, mientras la incertidumbre se apoderaba de su mente. Pero en el fondo, algo la mantenía en pie. Un fuego interno, una convicción de que estaba cerca de desentrañar la verdad. La sala del templo comenzó a temblar levemente, como si respondiera a su presencia. El aire se hizo más denso, y una sensación de urgencia la invadió. Debía encontrar la respuesta, y no podía esperar más. Las paredes del templo comenzaron a brillar con una luz extraña, iluminando los detalles de los antiguos símbolos tallados en las piedras. Hannah se acercó a una pared, tocando las inscripciones. De repente, algo en su interior se despertó. Recordó las palabras del hombre: «La verdad no está en lo que ves, sino en lo que no entiendes». Sí, las figuras grabadas parecían moverse, y una nueva comprensión llenó su mente. La profecía no era solo un relato antiguo, ella era parte de algo más grande, algo que había estado esperando su regreso. Un sonido de campanas, distante pero claro, llenó el aire, y la luz en el templo aumentó, como si la oscuridad misma la estuviera reconociendo. «No hay vuelta atrás», pensó. Un sentimiento de poder se apoderó de ella, como si su conexión con lo divino fuera más fuerte que nunca. El templo comenzó a resonar con una vibración profunda, como si los dioses estuvieran despertando. Hannah dio un paso atrás, observando el altar, donde el pedestal ahora brillaba intensamente. Una figura se materializó frente a ella, el mismo hombre de antes. «¿Estás lista?», dijo, su voz firme pero cargada de misterio. Hannah sintió una mezcla de miedo y comprensión. «Uy, ¿qué sucede ahora?», preguntó, su voz temblando. El hombre asintió, su mirada fija en ella. «Ahora debes tomar lo que te pertenece», respondió. Las piedras del templo comenzaron a temblar aún más fuerte.
y la oscuridad pareció retroceder, dejando que la luz del altar iluminara el futuro de Hannah. Ella sabía que su vida nunca sería la misma. Se acercó al pedestal, la luz brillando intensamente a su alrededor. Un paso hacia adelante, y el destino de los dioses y el suyo propio se fusionaron en un solo acto. Hannah no podía apartar la mirada del pedestal. El brillo que emanaba de él parecía llamarla. La profecía que tanto temía ahora era su realidad. Y el peso de la verdad la aplastaba. El aire dentro del templo era espeso. Y cada paso que daba hacia el altar la acercaba más a un destino del que no podía escapar. La figura del hombre que había aparecido en su camino aún flotaba en su mente. La verdad no está en lo que ves, sino en lo que no entiendes. Las palabras resonaban en su cabeza mientras su mano rozaba el lán. Delia, este es el momento, se dijo a sí misma, sintiendo que la conexión entre ella y los dioses caídos se estaba fortaleciendo. La incertidumbre la rodeaba, pero ya no había duda. Estaba destinada a cumplir un propósito, aunque el costo fuera desconocido. Un viento frío comenzó a soplar desde las grietas del templo, trayendo consigo un susurro de algo antiguo y olvidado. Un escalofrío recorrió la espalda de Hannah cuando las luces del pedestal comenzaron a intensificarse. Algo en el aire cambió, y una figura etérea apareció frente a ella. Era el mismo hombre, pero su presencia parecía más imponente, como si la oscuridad misma lo envolviera. «Has llegado demasiado lejos», dijo con voz profunda, y su mirada parecía perforar su alma. «¿Por qué temes?», le preguntó Hannah, sin apartar la vista de él. «El poder que buscas tiene un precio». Las palabras se quedaron flotando en el aire, y la figura del hombre comenzó a desvanecerse, dejando a Hannah sola frente al pedestal. Y luego como sola frente al pedestal, la sensación de estar siendo observada persistió, y el eco de sus palabras retumbaba en su mente. La figura desapareció, pero sus palabras seguían resonando en la mente de Hannah. «Los dioses no te ayudarán». ¿Realmente estaba sola en su lucha? La oscuridad parecía cerrarse sobre ella, pero algo dentro de ella la mantenía en pie. Había recorrido un largo camino, enfrentando lo desconocido a cada paso, y no podía rendirse ahora. De repente, una visión se presentó ante sus ojos. Un altar antiguo, rodeado de fuego y sacrificios, y figuras misteriosas observando desde las sombras. Hannah se desplomó de rodillas, sobrecogida por la visión. «¿Es esto mi destino?», susurró, tocando el suelo frío con las manos. La visión comenzó a desvanecerse, pero una nueva sensación la invadió. Algo en su interior se había despertado, una fuerza ancestral que la unía a los secretos olvidados de los dioses. La verdad ya no era solo una historia, sino su realidad. Hannah se levantó con dificultad, su mente nublada por la revelación. ¿Era esto lo que realmente había buscado? ¿Era este el destino al que había sido llamada? El altar ante ella brillaba con una luz cada vez más fuerte, y una energía palpable recorría sus venas. Sabía que debía acercarse, pero cada paso que daba parecía aumentar la presión sobre su pecho. «No puedo retroceder ahora», pensó. En ese momento, el hombre reapareció, su figura emergiendo de las sombras. «Ahora entiendes», dijo, su voz cargada de satisfacción, «pero debes elegir». Pero el poder que buscas tiene un precio, y el sacrificio es la única moneda aceptada. Hannah no sabía si estaba preparada para esa elección, pero las palabras de aquel hombre la habían marcado profundamente. «¿Qué debo hacer?», preguntó, con los ojos llenos de incertidumbre. El hombre solo sonrió. El altar comenzó a emitir un resplandor cegador, y el sonido del viento aumentó, creando una presión invisible que parecía aplastar a Hannah. «Este es el momento»,
murmuró para sí misma mientras sus ojos se fijaban en el altar. Sabía que no podía escapar. Con un suspiro profundo, dio un paso hacia adelante, acercándose al altar con una determinación feroz. La figura del hombre desapareció por completo, y la oscuridad la rodeó. Un rugido profundo se oyó en el fondo, como si las fuerzas del más allá se hubieran despertado. Hannah extendió las manos hacia el altar, sintiendo el poder fluir hacia ella. «Soy la elegida», dijo en voz baja, sintiendo cómo la energía la invadía. La verdad, la traición y el sacrificio se fundieron en su alma, y con ese último pensamiento, el destino de los dioses y el suyo propio quedaron sellados para siempre. El suelo temblaba bajo sus pies, y el eco de los gritos de los dioses resonaba en su mente. Hannah se encontraba frente a la oscuridad misma, el sacrificio y el poder se entrelazaban en su interior. Cada parte de su ser sentía la presión de la decisión, el peso de un destino que ya no podía cambiar. «Soy la elegida», susurró, su voz vacilante pero firme. Los recuerdos de su viaje, de las pruebas que había enfrentado, llenaban su mente. El hombre, la figura que había guiado su camino hasta ahora, ya no estaba presente. Sin embargo, su influencia seguía pesando sobre ella. «Debo hacerlo», pensó mientras su mano tocaba la antigua reliquia sobre el altar. El aire a su alrededor se cargó con una energía densa y palpable, como si el mismo templo estuviera a punto de explotar en una ola de poder. «Todo ha llegado a su fin», pensó, mientras la luz en el altar comenzaba a brillar intensamente. La luz del altar estalló en una ráfaga cegadora, envolviendo a Hannah por completo. Sintió el poder invadiéndola, recorriéndola como una corriente eléctrica. No podía resistirse. Su cuerpo respondía a la llamada, un impulso irrefrenable. Sin embargo, el miedo aún la consumía. «Esto es lo que debo hacer», pensó. Pero las dudas continuaban acechando en su mente. De repente, una visión apareció ante ella. Los dioses caídos, aquellos que había oído mencionar en las leyendas, se alzaban ante ella, sus rostros llenos de desaprobación. «Tu destino no es el tuyo», resonó una voz en su mente. «El sacrificio que pides no puede ser tuyo». Pero el brillo de la reliquia en su mano parecía decirle lo contrario. «Soy la última, la única», susurró, alzando la reliquia. Con un suspiro profundo, la visión desapareció, pero la sensación de ser observada permaneció. De ser observada. El viento comenzó a rugir alrededor de Hannah, y las sombras parecían acercarse, rodeándola. La reliquia brillaba con más fuerza, y el suelo temblaba bajo ella. «¿Qué debo hacer?», se preguntó, mirando al altar con creciente desesperación. El sacrificio que se le exigía ya no era solo una opción, sino una necesidad. La visión de los dioses caídos todavía la acechaba. Cada paso hacia adelante la sumergía más en un mundo de antiguos poderes y secretos olvidados. «¿El sacrificio, quién lo pagará?», se preguntó. La respuesta llegó con una claridad abrumadora, ella misma. Un dolor profundo comenzó a surgir en su pecho, como si el alma misma de la tierra le exigiera algo más que solo su voluntad. Con un grito ahogado, se arrodilló, sosteniendo la reliquia sobre su corazón, preparada para lo que vendría. La luz que emanaba de la reliquia aumentó, iluminando todo el templo con una intensidad cegadora. Hannah gritó, sintiendo que el poder invadía cada rincón de su ser. «No puedo resistirlo», pensó, mientras su cuerpo comenzaba a temblar. El sacrificio ya no era solo una opción, era una necesidad para salvar lo que quedaba de este mundo. La visión del altar y los dioses caídos se desvaneció, pero la presión sobre su pecho permaneció. «Este es mi destino», pensó, mientras las fuerzas a su alrededor aumentaban su presión. Sabía que al final, todo dependía de ella. Una última mirada al altar, y sin más palabras, levantó la reliquia con ambas manos. El último paso hacia el sacrificio había sido dado. En un último instante de claridad, Hannah sintió la conexión con los dioses caídos. El sacrificio había comenzado, y su cuerpo ya no era suyo. La luz cegadora finalmente la envolvió, y con un último aliento se desvaneció en la oscuridad.
Las piedras del templo crujieron, como si todo el edificio estuviera a punto de colapsar. Pero luego, el silencio. Un vacío profundo y absoluto llenó el espacio donde antes estaba el altar. Hannah ya no estaba allí. Solo quedaba la reliquia, resplandeciendo en el suelo, su poder contenido en su luz. El templo, ahora en ruinas, parecía haber regresado a la quietud de los siglos pasados. La misión que había sido tan crucial ya no tenía sentido. Todo había terminado. La oscuridad cerró el telón, y la historia de los dioses caídos llegó a su fin. El templo estaba en ruinas, pero su peso seguía siendo insoportable. El eco de lo sucedido aún resonaba en el aire, como una vibración que se negaba a desvanecerse. Hannah se levantó lentamente, su cuerpo cansado pero su mente alertada por una nueva claridad. ¿Tendrá sentido?, se preguntó, mientras observaba las ruinas de lo que alguna vez fue un lugar sagrado. La respuesta no venía, y en su corazón sentía el vacío de la incertidumbre, pero algo en su interior le decía que su destino estaba más allá de lo físico, más allá de lo que sus ojos podían ver. No puedo regresar, no puedo huir, susurró, mirando a su alrededor. La batalla había sido librada, pero la guerra no estaba ganada. En algún lugar más allá de las sombras, la verdad aún estaba esperando ser descubierta. Mientras avanzaba entre las ruinas, Hannah sentía que la tierra misma estaba observándola, como si todo lo que había pasado estuviera escrito en las piedras bajo sus pies. Los ecos de los dioses caídos seguían presentes, y las sombras parecían alargarse a medida que se acercaba al centro del templo. ¿Es este el final?, pensó. ¿Es esto lo que los dioses querían? La voz del hombre, la misma que la había guiado en su travesía, volvió a su mente. El sacrificio no es solo de sangre, sino de alma. A esas palabras les dio más peso a medida que caminaba por los pasillos. Un viento helado comenzó a soplar, como si el templo estuviera respirando. Algo aún estaba vivo dentro de esos muros. La pregunta que antes no podía responder comenzaba a tomar forma. ¿Era su sacrificio suficiente para equilibrar las fuerzas que se habían desatado? De repente, una sombra se deshizo de las paredes, materializándose frente a Hannah. Su corazón dio un vuelco. ¿Quién eres?, preguntó, sintiendo la urgencia de la presencia ante ella. La figura se alzó lentamente, su rostro cubierto, pero la voz le era familiar. Soy quien te ha guiado hasta aquí, y soy quien te ayudará a entender lo que ha sucedido, dijo la figura, con una voz grave y resonante. Hannah dio un paso atrás, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. ¿Ayudarme? Después de todo lo que he hecho. La figura sonrió levemente, moviéndose con gracia a través de las ruinas. Nada de lo que has hecho fue en vano, pero el verdadero sacrificio aún te espera. Hannah sintió cómo su cuerpo temblaba, pero no podía apartarse. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz apenas un susurro. La figura levantó la mano señalando el altar, aún brillante a pesar de su destrucción. Tu destino está aquí, y lo que suceda aquí decidirá si realmente has cumplido con lo que te fue otorgado. Hannah dio un paso adelante, sintiendo que el aire alrededor de ella se volvía denso. El altar frente a ella no era solo un objeto, sino un portal, una puerta a algo mucho más grande. ¿Qué debo hacer?, pensó, con el corazón golpeando en su pecho. La figura ante ella, aún oscura, asintió lentamente. La respuesta siempre ha estado dentro de ti. Lo que hagas con este momento es lo que define tu destino. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, pero la determinación en su alma no flaqueó. Si debo ser la última en este sacrificio, lo seré, pensó. La luz en el altar comenzó a intensificarse, y algo profundo, ancestral, comenzó a despertar. El sacrificio que había comenzado con ella ahora parecía un legado, una misión que había sido marcada desde el principio. Solo tú puedes detener lo que viene, susurró la figura, desvaneciéndose en las sombras. El altar estalló en una luz cegadora, y el sonido de una vieja melodía, como la canción de un tiempo olvidado, llenó el templo. Hannah cerró los ojos, dejándose llevar por la energía que la rodeaba. Este es mi sacrificio, pensó, mientras las fuerzas del templo la envolvían.
En el último instante, el peso de las decisiones anteriores se desvaneció. Ella ya no era la misma. Cuando abrió los ojos, el templo había cambiado. Las sombras se habían disipado, y la luz brillaba de manera pura y clara. La figura que la había acompañado en su viaje ya no estaba. Pero las palabras aún resonaban: el sacrificio será siempre el camino hacia la redención. Con una última mirada al altar, Hannah dio un paso atrás. Su destino ya sellado, y el eco de su sacrificio resonó más allá del tiempo y el espacio. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo intenso, cuando Hannah se encontró frente a las ruinas del templo. Había pasado tanto tiempo desde que el sacrificio había transformado todo, y ahora, lo único que quedaba era el eco de su acción. ¿Qué he hecho?, se preguntó, con una mirada perdida en el horizonte. El peso de la responsabilidad aún le oprimía el pecho. Las sombras del templo se alargaban, mientras los recuerdos de la batalla y el sacrificio se volvían nítidos en su mente. Pero en su interior, algo había cambiado. La última vez que estuvo en ese templo, su alma había estado atrapada, pero ahora sentía una paz extraña, como si hubiera alcanzado un equilibrio, aunque el precio fuera alto. ¿He hecho lo correcto?, murmuró, mientras las ruinas del templo observaban su paso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para recordar el sacrificio que había marcado el fin de una era. El viento frío soplaba a través de las grietas del templo, como si el mismo aire estuviera susurrando secretos olvidados. Hannah caminaba lentamente entre las ruinas, los ecos de las antiguas voces llenando su mente. El sacrificio ya se ha hecho, pensó, pero el vacío dentro de ella aún persistía. Mientras caminaba, los recuerdos del altar brillaban en su mente, la energía desbordante de la reliquia, y el momento en que todo cambió. ¿Fue suficiente?, se preguntaba mientras la tierra bajo sus pies parecía temblar levemente. Las preguntas seguían siendo un eco que no la dejaba en paz. ¿Habrá consecuencias? ¿El equilibrio será mantenido? La respuesta no venía, pero la sensación de que su destino seguía en movimiento era innegable. La historia de los dioses caídos y su sacrificio permanecían marcados en su alma, una carga y un honor a la vez. Mientras Hannah avanzaba, algo en el suelo captó su atención. Al agacharse, vio una antigua inscripción, casi borrada por el tiempo, pero aún legible. La verdad siempre se encuentra al final del sacrificio, leyó, y un escalofrío recorrió su espalda. ¿Es esto lo que debía entender?, pensó. Su mano tocó la piedra fría, como si el contacto con el pasado pudiera darle una respuesta. He dado todo por este momento, pero ¿es suficiente para sanar lo que se ha roto?, reflexionó en voz baja. La inscripción parecía un recordatorio de que lo que había hecho no era solo para ella. La verdad, tan oculta y distante, se había presentado en fragmentos, y no sabía si sería capaz de unirlos todos. El peso del sacrificio no se desvanecía. Parecía seguir creciendo con cada paso que daba. De repente, una sombra se desvió a través de las ruinas, y Hannah se giró rápidamente. La figura del hombre apareció de nuevo, esta vez más real, más tangible, como si el sacrificio hubiera dado vida a algo que había permanecido en las sombras. Pensaste que esto había terminado, pero no es así, dijo, su voz profunda y resonante. Hannah lo miró fijamente, el eco de sus palabras aún frescas en su mente. ¿Qué significa esto?, preguntó, mientras el viento aumentaba su intensidad, como si el mismo templo respondiera a su presencia. El sacrificio ha sido cumplido, pero la pregunta ahora es, ¿estás lista para enfrentar las consecuencias? Hannah no sabía si quería escuchar la respuesta, pero sabía que la última pieza del rompecabezas debía encajar antes de que pudiera encontrar la paz. La verdad será tu carga, y lo que viene no se puede evitar, agregó el hombre, antes de desaparecer nuevamente, dejándola con más preguntas que respuestas. Hannah quedó sola una vez más, el peso de las palabras del hombre grabando su mente. La luz del atardecer comenzaba a desvanecerse, y la oscuridad volvía a envolver el templo. Miró el altar una última vez, sabiendo que su vida nunca sería igual. Lo he dado todo, pero la pregunta persiste, ¿qué queda después del sacrificio? Mientras el viento comenzaba a cesar,
Una sensación de paz extraña invadió su ser. No todo estaba resuelto, pero algo había cambiado. Algo dentro de ella había despertado. El sacrificio fue solo el principio, pensó. Con una última mirada a las ruinas, comenzó a caminar hacia el horizonte. El viaje había terminado, pero la historia de los dioses y su sacrificio viviría en ella para siempre.